Hola amigos y amigas, saludos. Mi nombre es Juan Manuel Fernández. Soy gerente de mercadotecnia para Biblias en español de HarperCollins Christian Publishing, que incluye los sellos que ustedes conocen, los sellos editoriales Editorial Vida, Grupo Nelson y Editorial CLIE también en distribución. Es un gusto que estén con nosotros realmente. Gracias por acompañarnos para este seminario web del día de hoy. Estamos muy contentos. Hemos tenido más de 4,000 registrados. La plataforma solo nos permite 500 simultáneos en vivo. Entonces, si están viendo el video luego del seminario, es porque no se pudieron conectar en vivo, pero inmediatamente después de que termine el seminario mandamos el video, así que lo están recibiendo. Quiero comentarles un poco de nuestra misión como editorial. Nuestra misión es inspirar al mundo. Eso es lo que queremos. Editorial Vida, Grupo Nelson, Editorial CLIE. Pero no solo inspirar al mundo, sino que cursos promueven los principios fundamentales de la fe cristiana que honran al Señor Jesucristo. Como se pueden imaginar, no hay mejor recurso que la misma palabra de Dios, la Biblia. Así que nosotros tenemos el placer, el privilegio de distribuir Biblias en todo el mundo en nuestro idioma, el español. Y mi trabajo como gerente de mercadotecnia para Biblias es mover las Biblias. Y como parte de este trabajo podemos hacer mucho para edificar a la iglesia. Es lo que estamos haciendo hoy, como hemos hecho en muchos seminarios web el año pasado y en otros años también, donde proveemos este tipo de capacitaciones. Por lo general tratamos de ligar alguna Biblia nueva o algún recurso nuevo que estamos publicando para que ustedes lo tengan también a su disposición. El día de hoy el seminario web lo hemos titulado ¿Cómo leer más y mejor la Biblia? Yo creo que de los muchos pastores que están conectados en este momento, seguramente se hacen esa pregunta, creo que todos nos la hacemos. ¿Cómo podemos leer la Biblia más? Pero también cómo leerla mejor, cómo dejar que la Biblia realmente transforme nuestro diario vivir. Yo estoy 100% convencido de que no hay nada más importante para la vitalidad de la iglesia del día de hoy y para el crecimiento espiritual personal de cada creyente que una conexión profunda, continua, eficaz con la palabra de Dios, con la Biblia. Y en este seminario web tenemos el honor de tener al director regional para Latinoamérica de la Sociedad Bíblica Internacional, y él nos va a estar hablando en unos momentos acerca de cómo leer más la Biblia, cómo leer mejor la Biblia, cómo aprender más de nuestra lectura de las Escrituras. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, quiero hacer un par de preguntas por medio de nuestra plataforma virtual para conocernos un poquito más y ver a ustedes de dónde vienen, quiénes son. Así que empecemos con esta primera pregunta, que va a decir, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Ahí les va a aparecer una ventana en su computadora que les va a permitir responder a la pregunta. Ahí veo que ya varios están contestando. Ahí a mí me está mostrando el porcentaje, ya lleva el 70%, ya contestó, 75%, ahí van respondiendo. 80%. Muy bien, voy a cerrar la pregunta y mostrarle los resultados ahí. Tenemos un 10% de los Estados Unidos, un 20% de México, 40% Sudamérica, un 18% de Centroamérica y un 12% de otros lugares. Les voy a ser sincero, estaba, como dirían en mi natal Argentina, pispeando un poquito antes del seminario web a ver de dónde eran, y tenemos gente de Alemania, tenemos gente del continente africano, gente de todos lados del mundo conectados a este seminario web del día de hoy, así que gracias de donde quiera que sean. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es su rol en su iglesia? ¿Cuál es su rol en su iglesia? Las opciones que tenemos son pastor principal, pastor ayudante o asociado, líder de un ministerio, ya sea niños, jóvenes, damas, hombres, etcétera, maestro en cualquier tipo de rol, o
un miembro regular, digamos, no necesariamente involucrado en un rol de liderazgo. Ahí ya están llegando más del 70% de las respuestas. Muy bien. Muy bien, vamos a cerrar la pregunta y ahí les comparto los resultados. A ver. Muy bien. Tenemos un gran porcentaje, fíjense ahí, entre pastor principal, ayudante o líder de ministerio, es básicamente el 50%. No tengo ningún título en matemáticas, así que me disculpan si estoy haciendo algo mal, pero casi el 30% son asistentes regulares, pero la gran mayoría, el 75%, tienen roles importantes de liderazgo en su iglesia local. Vamos a hacer un par de preguntas más, así muy rápidas. Esta creo que le va a interesar mucho a nuestro invitado de hoy, que está ahí mirando. Esta pregunta dice, ¿cuántas horas lee usted la Biblia cada semana? Sin mentir, por favor, ¿eh? entre usted y Dios, no hay que impresionar a nadie. Yo creo que todos quisiéramos leer la Biblia más de lo que lo hacemos, ¿no? Todos tenemos vidas con muchas tareas, muchas cosas. Yo personalmente tengo esposa y 4 hijos, trabajo, así que imagínense, ¿no? Ministerio. Pero, ¿cuántas horas pasa usted leyendo la Biblia cada semana? Bien. Vamos a cerrar la pregunta. Esta se la voy a compartir también para que puedan ver la respuesta. Tenemos un 37% entre 0 y 1 hora. 22% entre 1 y 2 horas, y ahí después pueden ver la división. Así que muy bien. Gracias por su honestidad y por responder. Y vamos a hacer un par de preguntas más. Esa no se las... Aquí vamos a compartirlo rápido. Hay diferentes traducciones bíblicas. Entonces quería preguntarles cuál es su traducción predilecta. Todas las traducciones, por supuesto, son útiles, nos edifican, Dios las usa, pero siempre nos interesa saber cuál es su traducción predilecta de las Escrituras. Muy bien, veo que están mejorando en la plataforma porque ya respondieron casi el total de las personas. Es que ya entendieron bien cómo funciona esta dinámica. Y ahí tuvimos un 75% leen o la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional, entre esas traducciones. Y voy a hacerles no les comparto por cuestión de tiempo, pero vamos a hacer una pregunta más. Esto nos interesa mucho como editorial, entender. ¿Cuál es el factor más importante al adquirir una Biblia para ustedes? ¿Qué es lo que más consideran? Es la opinión de su pastor. Que sea fácil de leer en un español moderno, el tamaño de letra, eso es muy importante. Yo cada año que pasa es más importante, solamente para mí. Que sea una traducción fiel al original, o por supuesto el costo. Muchas veces eso es algo muy importante. ¿Qué es lo más importante cuando usted busca comprar una Biblia, ya sea para regalar o para su uso personal? Muy bien. Vamos a terminar entonces, cerrar esta pregunta. Y en esta tampoco les compuso por tiempo, pero 65% dice lo más importante es que sea una traducción fiel al original. Así que eso es una muy buena respuesta. Aunque todos esos son factores obviamente importantes. Muy bien. Presentamos nuestro expositor y comenzar con nuestro seminario web del día de hoy. Quiero recordarles que pueden enviar preguntas por medio de la función de chat que tenemos en esta plataforma. Lo que sí les voy a decir, con la cantidad de gente que tenemos, me es muy difícil. Yo voy a estar contestando lo que pueda, pero el volumen a veces es muy difícil contestar a todos. Entonces, si no llego a contestar, disculpas. Estaré revisando, respondiendo lo que pueda, y también al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a utilizar esta función de chat para hacerlo. Y también una última cuestión de orden antes de la presentarles a nuestro invitado, nuestro expositor. No les puedo ayudar con
problemas técnicos desde Grand Rapids, Michigan. Entonces, si tienes problemas de audio, problemas de video, de conexión, lamentablemente no hay nada que yo pueda hacer para ayudarles desde aquí. Tenemos, esta plataforma la usamos siempre, funciona. Si hay algún error, algún inconveniente, es un problema del lado suyo, de su equipo, de algún botón que tiene que hacer. Entonces le invito ahí a tratar de solucionarlo por su cuenta. Muy bien. Les presento a nuestro expositor el día de hoy, el pastor Enrique Ledesma. Desde el año 1999 trabaja con la Sociedad Bíblica Internacional, conocida como Bíblica, primero en Ecuador como director ejecutivo y luego como director ejecutivo. Actualmente, él es el director de Partners a las Américas en el idioma español y también en portugués. Y también el pastor Enrique, es miembro del equipo de América Latina de la Asociación Evangelística Billy Graham, muy reconocida. Él tiene estudios varios en teología, posgrado del Seminario de la Alianza Cristiana y Misionera en Quito, Ecuador, maestría en teología de la Universidad Logos, y también tiene una licenciatura en mercadeo y publicidad en su país natal de Ecuador. Él está casado con Elena, tiene 3 hijos, Rebeca, Natalie y Esteban, y vive actualmente en Miami, Florida, aunque yo creo que él diría que vive de un maletín, más que nada porque viaja casi todo el tiempo el hermano. Un ministerio de una trayectoria intachable, más de 30 años en todo el continente americano. Él realmente va a ser una persona que nos puede hablar con total autoridad de cómo leer la Biblia y cómo leerla mejor. Así que voy a presentarles al hermano Enrique. Hermano Enrique, le voy a compartir aquí la plataforma para que usted pueda compartir su presentación y creo que ya todos le están viendo. Saludos, hermano Enrique. Saludos, saludos especiales, Juan, y contento de estar esta mañana con todos los hermanos, pastores. Estaba mirando un poquito las encuestas y me alegra mucho que hay muchos hermanos de Sudamérica y Centroamérica, México y también Estados Unidos. Así que gracias por este tiempo. Muy bien, hermano. Voy a apagar mi video, lo voy a dejar a usted que comparta su presentación y yo creo que hay un momento que tenemos un video que presentar. Con gusto lo presento también aquí en la plataforma y adelante. Muchas gracias por su disponibilidad. Claro que sí, solamente por un asunto nada más para mí. Yo quisiera saber si me dice si están escuchando bien o se corta, porque yo estoy ahora en un hotel y espero que pueda estar bien el audio y las personas nos puedan mirar. Yo lo estoy escuchando muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Juan. Bueno, buenos días con todos. Como decía mi colega, mi nombre es Enrique Valdeón Ledesma, dijo Enrique Ledesma, pero ese es mi segundo apellido, así que no hay problema, pero me conocen mucho como Enrique Valdeón. Bien lo decía mi querido colega, yo estoy viviendo en la ciudad de Miami ahora. Hace 10 años nos movimos con mi familia desde Quito, Ecuador. Agradecido de Dios por eso, para servir desde la ciudad de Miami para América Latina y el mundo hispano en los Estados Unidos con la distribución de la palabra de Dios en la Sociedad Bíblica Internacional, que es bíblica. Un ministerio que sirve de manera extraordinaria en todas las lenguas del mundo. La Sociedad Bíblica Internacional tiene más de 210 años de existencia, es decir, no es una institución misionera cristiana que nació ayer, sino tiene ya un largo recorrido. Así que estoy muy contento de estar con ustedes, de compartir este seminario. Mil disculpas si ven algo que no está bien atrás. Estoy en un hotel ahora porque vine manejando desde la ciudad de Miami, ahora a las 6 de la mañana. Tengo una serie de reuniones por acá, por Orlando, Florida, donde estoy. Estoy cerca de los parques, así que ojalá no haya interrupción al respecto, pero estoy muy contento. Acabo de llegar al hotel donde estoy, por eso me instalé. Gracias por eso. Vi una encuesta muy linda y dicen que hay muchos pastores y también hay muchos asistentes pastorales, miembros de las iglesias. Qué alegría saber eso. Tengo el privilegio de estar viajando por más de 30 años por América Latina y ojalá alguno de ellos los haya visto
De hecho, acabé de llegar hace 2 días de la ciudad de Veracruz, en México, donde estuve compartiendo con más de 2.300 pastores y líderes allí en la ciudad, una de las iglesias muy importantes para México, presentando justamente lo que esta mañana yo quiero presentarles a ustedes. Pero antes de presentarles, como todo buen creyente, hijo de Dios, permítame hacer una oración antes de empezar. Señor, en esta mañana te agradezco. Primero te agradezco por darme la oportunidad de dirigirme a mis hermanos. Eh, Te agradezco por darme el privilegio de servir en un ministerio como la Sociedad Bíblica Internacional, un ministerio precioso que hace que la gente interactúe con la Biblia. Y gracias por cada uno de mis hermanos que está a través de la web. Los bendecimos a los pastores que tienen una iglesia, que tienen un grupo de gente a quien responderlo. Gracias también por aquellos quienes asisten a las iglesias, aquellos maestros que están ahí también. Señor, ayúdanos para que podamos comprender, entender, ayudar, facilitar a que tu palabra, Señor, pueda llegar con prontitud. Que no solamente pueda llegar, sino que también muchos la podamos usar y usándola podamos leerla. Porque podemos encontrar en la lectura de tu palabra verdades maravillosas para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Yo siempre empiezo mi presentación y mi conferencia con un testimonio especial de mi vida. Yo llegué a los pies de Cristo a la edad de 17 años. En mi país, Ecuador, en Quito, como un joven rebelde, siempre estuve pendiente de muchas cosas personales, pero yo era una persona que me gustaba el fútbol, el soccer acá en Estados Unidos. Pero en ese tiempo, en nuestro país había lo que se llama el servicio militar obligatorio, así que teníamos que irnos al servicio militar. Y yo fui a la edad de 17, 18 años, y estando ahí dentro, sucede algo muy especial. Un grupo de personas llegan, yo no las conocía, y nos empiezan a obsequiar un libro a cada uno de nosotros. Y ese libro llegó a mi vida, llegó a mis manos y comencé a descubrirlo, comencé a leerlo y después de empezar a leerlo un poquito, alguien me dijo que era un Nuevo Testamento que me habían obsequiado. Yo me consumí ese Nuevo Testamento como 3 o 4 veces porque había el tiempo para hacerlo. Y comencé a descubrir cosas preciosas. Ninguna persona me enseñó por dónde leerla. Nadie me dijo por dónde empezar a leer. Simplemente lo leí. Y me enamoré de Jesucristo. Todavía recuerdo. Pero en la parte final de este Nuevo Testamento hay una carta muy preciosa en donde hay una oración. Y al leer decía, si tú quieres conocer a Cristo en tu corazón, haz simple esta oración. Yo la hice con mucho fe, con mucha confianza, con mucha seguridad. Y realmente debo decirle que desde ese instante cambió mi vida y mi corazón. Solamente por la lectura de la Biblia, solamente por conocer al Maestro, solamente por conocer a Jesucristo el Señor y cada una de las historias que Él las imparte en este Nuevo Testamento impactaron mi vida y mi corazón. Así que llegué a la iglesia después de ese tiempo, buscando a estas personas que me obsequiaron este Nuevo Testamento, y por esas cosas del destino me encontré con una de esos ministerios que hacen esa labor evangelística de poder entregar la palabra de Dios en los hospitales, la palabra de Dios en los cuarteles, la palabra de Dios en los lugares donde menos imaginamos, en un hotel como este donde estoy, sin duda alguna. Si yo abro aquí un cajón, voy a ver que hay un Nuevo Testamento y encontré a la Sociedad Bíblica.
Me ha dado muchas satisfacciones y muchas alegrías saber que este es el ministerio que hace ese tipo de trabajo ministerial, como otros ministerios, como la Liga Bíblica, como los Gedeones, la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Internacional, y todo aquel que hace un ministerio de distribución de la Biblia. Eso pasó con mi vida. Llegué a conocer al Señor únicamente por la lectura de la palabra de Dios, y esa ha sido mi pasión toda mi vida, la Biblia, el poder dejar en las manos de las personas la palabra de Dios. Y yo quería que mi familia tenga la palabra de Dios, y conseguí algunos y los pude dar, pero a través de los años el Señor me ha dado el privilegio de facilitar y de ayudar y de apoyar, tanto en Ecuador, en América Latina, como en Brasil, millones de escrituras en las manos de las personas, y eso ha sido un privilegio enorme para mi vida. Pero ¿por qué me motivó el seguir en la palabra de Dios? Porque sin duda alguna usted también tiene testimonios. El Señor hizo algo a través de la lectura de la palabra de Dios en su vida. Y escuché y vi yo un testimonio enorme de uno de los héroes de la fe, que para mí son importantísimos en la distribución de la Biblia. Quizás algunos recuerde de aquellos que somos del tiempo de los 80 o de los 90, que siempre se habló de los colportores bíblicos. Y los colportores bíblicos son aquellas personas que hacen esa labor de ir casa por casa, de ir ciudad por ciudad, llevando la palabra a un costo muy mínimo y haciendo la distribución. Ese es un ministerio maravilloso. Yo creo que hoy en día se ha dejado ya mucho de hacer ese ministerio de colportaje. Pero uno de los colportores más grandes que a mí me impactó en el ministerio en el que yo estoy, se llama Francisco Pensotti. Y Francisco Pensotti es uno de los eh, colportores más grandes que ha dado América Latina. Y cuenta la historia en uno de los libros de Pensotti, que un día él estaba llevando Biblias para obsequiar o para vender a una ciudad de un país en América Latina. Antiguamente, pues obviamente llegaban en barco o llegaban a caballo, en mula, en tren, en el tiempo de Francisco Pensotti, no como ahora que hoy tenemos la facilidad de estar en 2 o 3 horas en México o en 5 horas en Sao Paulo, 8 horas en Sao Paulo, 3 horas en Nueva York, pero él tenía que viajar días y días y días en mulas, llevando Biblias, llevando Nuevos Testamentos. Y dice el testimonio de él que un día llegó a una ciudad, un pequeño pueblo, donde no había mucha gente, pero lo que sí había era cantinas, y encima de la cantina había unos pequeños cuartos donde él podía alojarse. Y llegó, cuenta que llegó y el cantinero que estaba sirviendo le decía que no puede quedarse aquí porque este es un lugar no apto para él. Él era un pastor y le decía: yo he venido a predicar la palabra, y lo mandó sacando del bar. Insistió Francisco, se dio vuelta, se quedó una semana, vio que el pueblo era muy duro, muy fuerte, dejó en algunos lugares unas Biblias, etcétera. Pero al siguiente día que ya se regresaba, dice Francisco que regresó y fue a la taberna donde estaba este cantinero, y le vio allí en su mesa dormido de tanto licor que había él consumido, y lo único que hizo fue dejarle junto a su cuerpo un Nuevo Testamento, y se fue. Al cabo de un buen tiempo, una vez más, un viaje misionero de Francisco regresa nuevamente después de mucho tiempo a ese lugar a seguir haciendo la labor de colportaje, y llega al mismo lugar y mira el lugar y dice: quizás llegué a otro sitio, pero esta no es la taberna donde yo llegaba. Y cuenta la historia, Francisco, que golpeó la puerta y salió el, la persona que hacía las ventas de licor ahí, el dueño de la taberna,
y le dice, Francisco, gracias por haber venido. ¿Cuánto hemos pedido para que puedas venir otra vez acá? Quiero que sepas y conozcas esto. Tú me dejaste un Nuevo Testamento junto al lugar donde yo estaba. Y yo comencé a leerlo. Y el Señor impactó mi vida y mi corazón, que hoy en día esta taberna que era antiguamente hoy es un templo cristiano. Eso es algo que realmente a mí en lo personal me llega profundamente porque muestra el poder de la palabra de Dios en la vida de una persona. Cuenta Francisco que se había sorprendido muchísimo cómo este hombre había estudiado la Biblia y era el pastor de la iglesia y había sacado todo lo que tenía en la taberna y era una iglesia ahora. Eso hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la Biblia. Pero ¿qué es lo que se supone que nosotros estamos haciendo con la Biblia? ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo con la Biblia? La Sociedad Bíblica Internacional es un ministerio que sirve a la iglesia con la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica Internacional tiene 3 pilares muy, muy fundamentales en los últimos años, porque durante 2 siglos nos hemos dedicado a la traducción, a la producción del texto y a la distribución de ese texto. Pero en estos últimos años, la Sociedad Bíblica Internacional hizo un cambio tan radical en los últimos 6 u 8 años. Hizo un cambio muy fuerte, dejando la traducción de la Biblia para que continuemos haciendo traducción. Hay equipos de traducción en todo el mundo haciendo la traducción de la Biblia. Tenemos un gran número de biblistas están haciéndolo. De hecho, hoy en día en la ciudad de Orlando está el Comité de Traducción Bíblica de la Nueva Versión Internacional, liderada por el doctor Samuel Pagán y muchos biblistas están aquí. Bueno, estoy haciendo un pequeño comercial, pero voy a hacer una presentación también ahora con ellos ahora, y por eso estoy aquí en Orlando. Pero la Sociedad Bíblica Internacional tiene equipos de traducciones en todo el mundo, en español, en portugués y en todas las lenguas, y eso no vamos a dejar de hacerlo, porque la traducción de la palabra es muy importante. Necesitamos que la gente siga teniendo la palabra en sus manos. Dicen los expertos biblistas que cada generación debe tener una traducción de la Biblia, porque el lenguaje cambia, el lenguaje es vivo, el lenguaje es dinámico, el lenguaje todo el tiempo está cambiando y aquellos quienes leíamos un texto antiguo, leemos ahora, no lo entendemos. Las nuevas generaciones no entienden el texto de la palabra de Dios. Y quizás también es una de las razones de las que yo voy a hablar en esta conferencia, por las cuales las personas abandonan la lectura de la Biblia. Pero la Sociedad Bíblica Internacional va a seguir haciendo traducciones de la palabra en el lenguaje sencillo, en el lenguaje que la gente entiende. Pero esa palabra de Dios tiene un segundo aspecto muy importante, que es el acceso a la palabra de Dios. Que sea accesible la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos plataformas impresionantes con relación, obviamente, al Internet. Usted puede ir a Bible Gateway, que es una plataforma de computación muy grande. Usted puede ir a YouVersion y puede encontrar todas las Biblias en todos los idiomas y en todos los textos disponibles hoy en día en el mundo. Una persona hoy en día puede tener en su celular no solamente una versión de la Biblia, sino varias versiones de la Biblia. Entonces, lo que hace la Sociedad Bíblica Internacional es que tenga acceso a esa traducción a las personas que entienden la palabra de Dios. Y la tercera y más grande pilar que tiene la Sociedad Bíblica Internacional es que ese acceso a la Biblia pueda la persona comprometerse con la palabra de Dios, puede engancharse con la palabra de Dios. Tiene que usar la palabra de Dios. ¿Y cómo la usa? Sino a través de materiales creativos, de proyectos y programas creativos que el ministerio lo está desarrollando y lo está haciendo. Uno de esos proyectos de interacción con la palabra de Dios, que es este gran movimiento que estamos haciendo, es la lectura de la Biblia. Es la lectura de la Biblia. Pero ¿cómo es que nosotros hemos llegado a este convencimiento? Unos pocos años atrás,
las Sociedades Bíblicas Unidas, la Sociedad Bíblica Internacional, el Instituto Lingüístico de Verano, Lifeway y todas aquellas organizaciones encargadas en todo lo que es distribución de Biblia. Hicimos una encuesta muy grande con más de 10,000 iglesias en toda América Latina para saber cómo está la interacción de la Biblia en la vida de la persona. ¿Cómo es la interacción de la Biblia? Y en ese tipo de encuestas que salieron resultados escalofriantes, la Sociedad Bíblica Internacional tomó una decisión y dijo, vamos a entregar que aquellos quienes hacen bien la producción y la distribución de la Biblia lo sigan haciendo. Nosotros como ministerio en la Sociedad Bíblica nos vamos a encargar de ayudar para que la gente de nuestras iglesias puedan hacer interacción con la palabra de Dios, interactuar con la Biblia. Porque muchos de nosotros que vamos a nuestras iglesias de diferentes denominaciones y diferentes grupos, pensamos que la Biblia nos llegó con una pasta muy bonita, con un papel muy fino, y que nos llegó con una tapa muy especial, o sea, en cuero, con dibujos, con palabras de Jesús en rojo, con notas. La gente piensa que la Biblia llegó desde esa óptica y llegó a sus manos, cuando no fue así. Fue un proceso milenario para que nosotros podamos tener esta revelación y esta inspiración de parte de Dios para nuestras vidas. Pero esta palabra de Dios, a través de esta encuesta realizada, nos dan datos escalofriantes. Yo tengo varios datos que yo quiero darles a conocer a ustedes. En una encuesta a los jóvenes, por ejemplo, yo sé que hay muchos jóvenes que nos están mirando, hay pastores de jóvenes, hay maestros que son jóvenes y niños. Yo quisiera que usted escuche algunas de las respuestas de más de 10,000 jóvenes en toda América Latina que se hizo a través de la interacción y conocimiento de la Biblia. Fíjense ustedes que la mitad de las personas que asisten a las iglesias no saben ni siquiera nombrar los 4 evangelios. No saben hacerlo. Asimismo, la mitad de la iglesia o de los jóvenes que asisten a una iglesia no saben ni pueden nombrar 3 nombres de los 12 apóstoles. Eso tiene que ver con cultura bíblica general. No estamos interactuando con la Biblia. Menos de la mitad de la congregación o de las personas que asisten a una congregación puede nombrar 5 de los 10 mandamientos. Ese es otro dato de la encuesta que se hizo. Cuando se preguntó a los jóvenes, es una pregunta muy capciosa que se hizo a los jóvenes, que si sabían para ellos qué era Sodoma y Gomorra, el 80% de los jóvenes dijeron que era un matrimonio. El famoso Sermón del Monte, ese famosísimo Sermón del Monte, se les preguntó a los jóvenes quién había sido o quién es el autor del Sermón del Monte. Casi el 90% de los jóvenes dijo que era Billy Graham. El 80% de aquellos quienes asisten a las iglesias, en base a esta encuesta, dijeron que Cipriano de Valera es el esposo de Reina Valera. Y yo jocosamente me sé reír de esto porque nuestra famosa llamada Reina Valera, no sabemos de dónde vino. No conocemos cuál es el proceso de traducción hasta cuando estos 2 hombres de fe hicieron ese esfuerzo enorme de traducir al español la palabra de Dios hasta nuestros días. Y ha venido revisiones y revisiones y revisiones hasta lo que hoy tenemos nuestra amada Reina Valera en versión 60, en versión 77 y la nueva que ha salido, la versión contemporánea. Pero muchos de nuestros hermanos que vienen a nuestras iglesias no tienen conocimiento bíblico general. Y eso obedece a algunas razones un poco difíciles. En esa misma encuesta dice un dato interesante, y espero que todos lo estén viendo. 700 personas por día dejan de leer la Biblia hoy.
Ese es un dato escalofriante que nos da estas encuestas que dicen que hoy día van a abandonar la palabra de Dios 700 personas. Y todos los días están abandonando la palabra de Dios. La gente está dejando de leer la Biblia. La gente está dejando de incluso llevar la Biblia a la iglesia. La gente está dejando de interactuar con la palabra de Dios. La gente no quiere tener un encuentro con la Biblia. Lo que ha encontrado la mayoría de nuestra gente, que no son todos, por supuesto, y bendito sea Dios eso, no son todos, es que llegamos a una iglesia y no tenemos ni abrimos la Biblia ahora. Todo la computación y los sistemas automatizados nos han ayudado muchísimo para tenerlo ya en pantallas del texto bíblico, el versículo que se usa para quizá la predicación, y eso es lo que usamos. Ya no abrimos la Biblia en el púlpito, ya no abrimos la Biblia a la iglesia, la gente ya no está leyendo la Biblia en la iglesia y la gente tampoco está llevando la Biblia a la iglesia. Entonces, eso es algo muy triste, es muy lastimoso y muy penoso porque estamos abandonando la lectura de la palabra de Dios. La encuesta que hacía Juan en esta mañana, antes de la presentación, ¿cuánto tiempo cada uno estamos dando la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántos minutos? Hoy en día es un mundo muy globalizado, es un mundo en que no tenemos tiempo, es un mundo en donde tenemos muchas cosas que hacer, pero no estamos interactuando con la palabra de Dios. 700 personas por día abandonan la lectura de la Biblia. Y hay otro dato un poquito más fuerte y más difícil, y esto tiene que ver mucho con los maestros, con aquellos que hacen esa labor preciosa de incentivar a la gente a estudiar. Dice que 4 de cada 5 de nosotros que asistimos a nuestra iglesia no estamos recibiendo la ayuda necesaria para entender la Biblia. La gente no está recibiendo la ayuda para entender la Biblia. Y eso obedece a muchos aspectos de la iglesia moderna de hoy en día. Yo he visto con mucho dolor a través de mis viajes por América Latina y por los Estados Unidos en las iglesias hispanas, que en muchas de esas iglesias, no en todas, pero sí en muchas de esas iglesias, han abandonado la escuela bíblica, han abandonado y han dejado de lado la escuela dominical, han sustituido la escuela bíblica por otros elementos importantes también para la iglesia, pero han dejado de lado el estudio de la palabra de Dios. Y hoy en día he visto con dolor y también con alegría, ¿por qué no?, en ver en muchas iglesias sin tener escuela bíblica, pero tienen cultos maravillosos, preciosos, de última tecnología. Yo sé contar esto con un poquito de jocoso y un poquito triste, pero una vez yo fui invitado a predicar en una iglesia aquí en los Estados Unidos, una iglesia moderna, y cuando yo voy a la prédica, tipo 9 de la mañana, me decían que tenía a las 10 de la mañana la predicación, yo fui a las 9 de la mañana y entré y vi oscuro, el templo estaba oscuro y yo me salí. Entonces, inmediatamente una persona sale y me dice, hermano, dice, estamos por comenzar, me dice, el culto. Por lo que veo, me dice, creo que usted es el predicador de esta mañana. Bueno, le digo, sí, el pastor me invitó a predicar esta mañana, pero veo que está oscuro. No sé si ya llegaron los hermanos o yo llegué temprano, tal vez. No, hermano, dice, estamos ya todos adentro. Y yo me quedé un poco sorprendido y entré y me senté en la parte de atrás y efectivamente estaba todo en silencio, había unas 300 personas, un poco más. Y en la parte de adelante se prende una pantalla y como cuando en la antigüedad, antes cuando íbamos al cine, salía 10, 9, 8 y iba bajando hasta empezar la película y era exactamente lo mismo. Entonces llega uno y empieza una fiesta impresionante en la iglesia, música, un sonido tremendo, luces por todo lado,
y la gente alegre, gozosa, cantando alabanzas y todo lo demás, y prácticamente pues era con todo respeto lo digo, era un show bíblico, un show bíblico. Yo con un poco de temor a veces digo, solo falta una bola de cristal ahí que dé vueltas para que se parezca a otra cosa. Pero eso es lo que están pasando en muchas iglesias. Estamos enfatizando en aspectos importantes del culto de la iglesia, pero dejamos de lado la Biblia. Y me atrevo a decir otra cosa también, con mucho temor y temblor, porque sé que hay muchos pastores escuchando, pero es importante no solamente que nuestra gente pueda recibir instrucción bíblica, sino también nosotros regresar la Biblia al púlpito. Necesitamos regresar la Biblia al púlpito. Hoy en día he visto con dolor en muchos lugares de América Latina que ya no se abre la Biblia en el púlpito. Ya no hay preparación bíblica. Decimos muchas cosas buenas, bonitas, pero no estamos usando el texto bíblico en la predicación de la palabra. 4 de cada 5 de nosotros no estamos recibiendo la ayuda necesaria para entender la Biblia. Eso es muy grave. 700 personas por día están dejando de leer la Biblia. Yo he traído un cuadro, que sin duda ustedes lo están viendo en la pantalla. Este cuadro, pocas veces yo lo muestro, porque casi lo que he hablado de las estadísticas están resumidas en esto, pero yo quiero mostrar este cuadro a ustedes, porque es una fuente de una agencia de investigación llamada Barna, y que también está extrapolada con datos de Gallup. Es una agencia de investigaciones de mercado muy famosa. Y un estudio de discipulado de transformación de Lifeway, que se usó para estos datos. Y dice que es la tendencia de la interacción bíblica. ¿Cuál es la tendencia de la interacción con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la Biblia hoy en día? Y habla acerca de una oportunidad muy grande que tiene la iglesia para que sea la iglesia. Y hay 3 columnas que si usted la puede ver ahí en estos cuadros, quizá yo pueda con mi mouse ir mostrando a ustedes. Pero en una primera columna, es importante saber dónde está la iglesia hoy día. ¿Dónde está la iglesia? Y es interesante mirarlo. El 87% de los congregantes están buscando ayuda práctica para entender más profundamente la Biblia. 87% de la gente que viene a nuestra iglesia, a nuestra congregación, está buscando ayuda práctica para entender con profundidad la Biblia. El 40% de los lectores de la Biblia, de aquellos que decimos que leemos la Biblia, dicen sentirse confusos, abrumados, dudosos, aburridos, desanimados y con cualquier otra emoción negativa al leer la Biblia. Es decir, de cada 100 personas que vienen a nuestra iglesia, 40 están en esa actitud. No quieren leer la palabra. El 20% de iglesias proveen un estudio más profundo de la Biblia, mientras que el resto desearían tener en sus iglesias. Solamente 2 de cada 10 iglesias están haciendo una labor de ayudar a la gente a entender la palabra de Dios. Proveen estudios bíblicos para entender la palabra de Dios. Les ayuda a la gente a entender la Biblia. Eso es algo que me llama mucho la atención. Yo cuando era joven e iba a la iglesia, a mi iglesia donde yo nací, crecí, conocí a mi esposa, me casé, bauticé a mis hijas, siempre había un momento de interacción de la Biblia, no solamente para leer la Biblia, sino para entenderla. Y no solo entendiéndola, sino también para poder usarla
Muchos de los que vamos a nuestras iglesias no sabemos cuántos libros tiene la Biblia. No sabemos cuántos tienen el Antiguo, no sabemos cuántos tienen el Nuevo. No sabemos cómo llegó la Biblia hacia nosotros. Pero sin embargo, le estamos dando otros elementos para que pueda entretenerse dentro de la iglesia. En este segundo bloque, donde hablamos de que hay más de 700 personas que dejan de leer la Biblia diariamente, hay un fenómeno interesante, y en este pastel que está aquí, la mayoría, casi el 86% de las personas que dicen de leer la Biblia, leen solos. Es decir, toman la palabra, buscan un pasaje o buscan un versículo y sienten que ya leyeron la Biblia. Pero otros, el 14% más o menos de estas personas, dice que lo hace con otras personas. Es decir, que de 100 personas, 86 personas lo hacen solas y leen la Biblia. Pero el resto interactúa con alguien, o sea, con su esposo, con su hijo, con su esposa, con alguien en la congregación, en la escuela dominical, etc. El 86% de las personas que dicen leer la Biblia lo hacen solos. La mayoría de los lectores, dice este cuadro, típicamente realizan esta actividad individualmente, no en comunidad con otros. Es decir, ahí hay un problema gravísimo de interacción bíblica que vamos a hablar en un momento. Pero el 54% de congregantes que leen la Biblia una vez por mes o menos fuera de la iglesia. El 54% de asistentes a la iglesia leen la Biblia una vez por mes. Y en la encuesta decía diario, creo que lo decía, y varios leen, por supuesto, y leemos diariamente la palabra de Dios, pero el 54% de todos los congregantes que van a una iglesia leen una vez por mes la Biblia. Y en este tercer columna o cuadro de esta tendencia de interacción bíblica, que es un cuadro que podemos hablar toda la mañana, y tengo yo una presentación muy grande de esto, pero por el tiempo no se puede hacer. Pero fíjese lo que dice con relación a las personas que dejan de asistir a la iglesia. El 16% se sienten dudosos de una relación y de una interacción con la iglesia y con la palabra de Dios. El 21% se sienten confusos, y el 43% de las personas que vienen a la iglesia y que no encuentran una ayuda para entender y para comprender la palabra de Dios, dejan de asistir a la iglesia. El grupo Barna, que es el grupo que les cité hace un momento, cita un creciente llamado hoyo negro dentro de la iglesia. En cuanto a asistencia a la iglesia en edades entre 18 y 29 años, los millennials son los que no tienden a sentirse dudosos y confusos acerca de la Biblia. Esa edad, entre 18 y 29 años, estamos abandonando y estamos perdiendo esa generación dentro de la iglesia. Ese grupo de personas llamado hoyo negro, no estamos hablando de los niños, porque los padres muchas veces llevamos a nuestros niños a veces hasta obligados, pero ya los jóvenes que ya no se sienten obligados están abandonando la iglesia. Estamos perdiendo una generación. Aquellos jóvenes hoy en día, entre los 18 y 29 años, están dejando de asistir a la iglesia por cualquier razón. Y una de esas es porque no entienden la palabra de Dios, no entienden la Biblia, y no hay nadie quien los ayude a entender la palabra de Dios. Estamos perdiendo una generación. Entonces hay una gran pregunta en la parte de abajo de este texto que dice: ¿percibe usted lo que está haciendo falta en la iglesia hoy en día? ¿Percibe usted? Eso lo dejo para que usted lo pueda investigar. Pero siguiendo con nuestra presentación y nuestra conferencia, hay 3 problemas para no leer la Biblia hoy en día. Siempre la gente me pregunta, ¿pero por qué la gente no lee la Biblia? Hay 3 problemas. Y esto es muy importante para nuestra conferencia. El primer problema de toda esta introducción que yo les he hecho acerca de
estas encuestas y de estos datos escalofriantes, muchos de ellos, que nos invitan a clamar al Señor y a pedir a Dios sabiduría, inteligencia para esto, para poder ayudar a nuestra gente y a nosotros mismos, para resolver nuestro problema de interacción con la palabra de Dios. 3 problemas. Número 1. Frecuentemente solo leemos un fragmento de la palabra de Dios. Yo a veces digo en mis presentaciones entre serio y broma, yo digo que lo único que nosotros hacemos es la lectura de un versículo a la vez y algo más o menos como el horóscopo bíblico. Hoy voy a ver qué es lo que me dice el Señor, y si abro la Biblia en buena hora, y si no, ya me llega al celular el versículo del día, entonces leo el versículo del día y digo, ya leí la Biblia. Ese es un problema. Hoy en día la gente no está leyendo la Biblia, porque está leyendo a pedazos, porciones pequeñas de la palabra de Dios. Y las redes sociales, que son buenas, no digo que son malas, nos han ayudado para profundizar este problema. Porque hoy en día vemos en las redes sociales una fotografía muy bonita con un texto bíblico y decimos, eso es lo que ya leímos, ya leí la Biblia. Y realmente eso es muy doloroso. Pero ese es un problema muy grave que está pasando en nuestras iglesias y en nosotros mismos, porque nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No estamos leyendo la Biblia completa, estamos leyendo solamente en fragmentos la palabra de Dios. Y no estamos entendiendo. El segundo problema colateral que viene con el hecho de leer solamente una frase, un fragmento de la Biblia, es que estamos leyendo la Biblia totalmente fuera de contexto. Y cuando leemos un texto fuera de contexto, se vuelve un pretexto para poder decir y manipular lo que nosotros querramos. Y eso tiene mucho ignorancia bíblica, analfabetismo bíblico, porque no sabemos, por ejemplo, en dónde está ubicado un libro de la Biblia. Yo recuerdo en el pasado, hacíamos un juego que era el espadeo bíblico. Y vamos a hacer, y el primero que encuentra el texto de la Biblia se para y lee. Y había un juego y había muchos regalos y todo. Hoy en día, si usted le dice a una persona, abra Habacuc 2:2, y no sabe primero si es que Habacuc está en la Biblia, y no sabe si Habacuc está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y no saben. Entonces, cuando la persona quiere buscar un texto, va a ir al índice, y mientras va al índice se frustra y no encuentra, y el resto ya siguió con la lectura de la Biblia, entonces deja de leer la Biblia. No conocemos, estamos leyendo fuera de contexto. Yo en mis presentaciones en América Latina sé presentar un audio donde es un audio real, me lo mandaron, yo no lo creía, honestamente. Dudaba mucho en ponerle en mi presentación, porque quizás para algunos va a ser molestoso, pero dije en otros contextos, lo que estamos hablando es con relación a cómo pastores, líderes y hermanos mismos usamos textos de la palabra de Dios para sacados del contexto de lo que significa y representa lo que dijo el autor en ese contexto de la palabra, para hacer cosas convenientes para nosotros. Entonces, yo tengo un audio que lo quiero que escuchen ustedes, pero antes de que lo escuchen, yo sé que Juan me va a ayudar ahí, pero si se puede desde aquí es mejor todavía, no lo pongamos, quiero hacer un contexto del audio que vamos a escuchar. El audio que vamos a escuchar es de un pastor, por el acento ustedes van a entender que es de Sudamérica, pero es un pastor, y es verídico, es un pastor que está haciendo una manipulación del texto bíblico, esa es la palabra, una manipulación del texto bíblico, para hacer que la gente que está escuchando reaccione a lo que él quiere. Y básicamente es de un pastor de una iglesia en Argentina. Para hacer el contexto, y aquellos hermanos quizás son de Argentina, saben que hay los billetes, y en los billetes hay colores,
y hay un billete de 100 pesos, color violeta en Argentina, de 100 pesos, y en la mitad está la cara de Julio Roca, que es un general de los muchos que se ponen en los billetes de América Latina, próceres, gente que está puesto, hombres, mujeres, lugares, en los billetes. Pero en el billete de 100 pesos violeta de Argentina está este famoso prócer Julio Roca. Para que entendamos el contexto de eso, yo les manifiesto acerca del billete color violeta y Julio Roca en la mitad. Con este contexto yo quiero que usted lea o escuche en este momento este audio. No sé si Juan lo puede poner o yo mismo lo pongo. Ya lo hago. Hermano querido, cuenta la historia, hermano querido, que dice la palabra de Dios. Escucha, dice que le mostraron una moneda a Jesús y le dijeron: esta moneda, ¿de quién tiene la cara?, dijo Jesús. Entonces todos dijeron: del César. Entonces dijo: del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, las monedas no son para Dios. Así que vos que tenés problemas para ofrendar, escúchame, Jesús no quería monedas. Dijo: dale la moneda al César. Che, las monedas son para el César. En este momento mete tu mano en el bolsillo, busca un violeta, hermano querido. Uno de esos billetes violetas, sí, los de 100 pesos, hermanos. Eso es lo que tenés que ofrendar y lo que tenés que diezmar. Agarrá un violeta, hermano. ¿Qué ves en el violeta? ¿Qué cara tiene el violeta? La cara de roca, hermano querido. Así dice el Señor: sobre este roca edificaré mi iglesia. Sobre este roca edificaré mi iglesia. Así que, hermano querido, al Señor no monedas. Las monedas son para el César. Y para Dios son los violetas, che. Porque en el violeta está roca. ¿Escuchaste? Y sobre ese roca edificará su iglesia. Así que vos que sos tacaño, dejá de dar monedas. Las monedas son para el César. Y para Dios, el roca... Para algunos quizás haya sido una sorpresa. Yo la primera vez que escuché yo me reí, realmente dije: no es una broma lo que me están diciendo. Pero efectivamente no fue una broma, eso es una realidad que está pasando. Usar un texto fuera de contexto para hacer un pretexto para hacer lo que yo quiero hacer. Y ese es el gran problema. Leemos la Biblia a pedazos, leemos la Biblia fuera de contexto y para engañar a otros. Y un tercero que es que nosotros leemos fuera de manera aislada. Ese es el tercer problema que nosotros tenemos para la lectura de la Biblia. Es que si leemos la palabra de Dios, leemos de manera aislada, solos la palabra de Dios. En la encuesta decía que 86% de aquellos que leen la Biblia leen solos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Sociedad Bíblica Internacional para poder llegar a un proyecto y un programa de lectura de la palabra de Dios en todo el mundo? Es tomar estos elementos, ver estos problemas que tenemos en la iglesia y en la interacción con la palabra de Dios y buscar un programa creativo para la iglesia. O sea, porque no solamente tenemos que ver el problema, sino tenemos que atacar el problema. Tenemos que ver la solución a ese problema. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros hermanos? ¿Por qué están dejando de ir a la iglesia? ¿Por qué están dejando de leer la Biblia? Muchos de ellos también dejan de leer la Biblia porque no entienden, porque no tienen un texto acorde a su entendimiento. Yo quiero recordarle a usted que hay escuelas de traducción bíblica y en estas escuelas de traducción de la Biblia, cada una de estas escuelas tienen niveles de educación para ese tipo de gente de iglesia. Hay 3 escuelas de traducción: una de traducción literal, una de traducción dinámica y una de traducción equilibrada. Dentro de las traducciones que son palabra por palabra o traducciones que son literales, son traductores que tienen un nivel de educación alto. A veces hasta ni los pastores entendemos bien el texto bíblico, porque es un nivel académico muy alto. Y entre esa escuela de traducción que es literalista está nuestra querida amada Reina Valera. Pero hay otro tipo de escuela, que es una escuela un poco más dinámica, que se llama de equivalencia dinámica,
que traduce el texto de manera sencilla, para públicos más sencillos, para niños, para gente que tiene problemas de entendimiento, gente que tiene problemas de lectura, y por eso nacen este tipo de traducciones y que también se vuelven paráfrasis. Quizá alguno de ustedes ha escuchado el término de paráfrasis. Es un término de traducción bíblica que dice que traduce pensamientos por pensamientos y hace interpretación bíblica, por eso es una paráfrasis. Porque si bien es cierto usa textos bíblicos originales, pero ayuda con esta interpretación para que públicos en ese nivel de educación puedan entender. Pero hay un tercero que es de equilibrio, que en esta escuela de traducción está La Dios habla hoy, por ejemplo, que es una traducción muy buena para que entiendan los niños. En esta escuela de traducción está la Nueva Traducción Viviente también, está en este tipo de escuela de traducción. Pero hay una tercera escuela que está en la mitad, que es una escuela llamada ecléptica o de equilibrio, que se llama en traducción bíblica, en donde dice esta escuela que en cierto momento se necesita traducir la Biblia de manera literal, usando palabra por palabra, y también en cierta medida se ayuda para entender el texto de la Biblia siendo más dinámica. Entonces, en este tipo de traducción tiene un nivel de educación medio para el pueblo, para la gente que pueda entender. Y en esta escuela de traducción está la Nueva Versión Internacional. Es una nueva traducción de la Biblia para que pueda entender toda la gente de la iglesia, desde los más chicos hasta los más grandes. Entonces, estas tres escuelas de traducción nos ayudan a que podamos nosotros interesarnos por la palabra de Dios. Pero mucha de nuestra gente que utiliza el texto de traducción literal, están dejando de abandonar la Biblia, y especialmente este grupo de gente que estamos hablando entre 18 y 29 años, que no entiende el texto. No entiende la palabra de Dios. Yo en mis presentaciones en América Latina tengo ejemplos de textos bíblicos que dice cada una de esas traducciones para poder entender, pero no hay tiempo ahora. De todas maneras, lo que queremos decirles es que una persona, un miembro de la iglesia, debe tener un texto sencillo para entender y para comprender la palabra de Dios. Pero esto es un problema gravísimo que está pasando. Entonces, la Sociedad Bíblica Internacional creó un proyecto, un programa llamado Experiencia Bíblica en Comunidad. Experiencia Bíblica en Comunidad no es más que el poder tener un texto bíblico accesible a las personas para que puedan leer y puedan leerlo completo. Y para esa experiencia bíblica lo que dice es que nosotros no vamos a leer solamente fragmentos de la palabra de Dios, sino vamos a leer páginas. Dice que no leemos fuera de contexto, sino leemos todo el contexto de la Biblia. Y el proyecto de experiencia bíblica dice que no vamos a leer solo, sino que vamos a interactuar la palabra de Dios con un grupo de lectura bíblica. No es un grupo de estudio bíblico, es un grupo de lectura bíblica. Entonces, estos tres problemas que nosotros teníamos, de leer fragmentos, en este programa ya no vamos a leer fragmentos, vamos a leer páginas. En el segundo problema, que era leer fuera de contexto, no vamos a hacerlo, porque al leer páginas leemos todo el contexto de la palabra de Dios. Y el tercero, que era el de leer solos, que la mayoría de la gente lee solos, vamos a interactuar la palabra de Dios en la iglesia, sea en grupos de lectura, sea en células, en casas de hogar, como usted lo llame. Pero la idea es formar grupos de lectura que nos ayuden a este tipo de interacción con la palabra de Dios. Y obviamente, en el programa de experiencia bíblica en comunidad, hemos diseñado una clase nueva y diferente de Biblia. Es la misma Biblia, pero un tipo diferente de Biblia, con algunas características interesantes. Yo, por ejemplo, en mis manos tengo el Nuevo Testamento. Son 4, como usted lo puede mirar allí en su presentación. Son 4 libros donde está toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia. Pero usando el Nuevo Testamento, si usted ya lo tiene en sus manos, yo en mis presentaciones entrego un Nuevo Testamento a cada pastor y a cada líder para que siga conmigo el por qué estamos haciendo este proyecto.
Lo primero que se va a sorprender la persona es que cuando abre el texto bíblico, lo primero que va a ver es que no existe número de capítulos, no existe número de versículos, no existe dos columnas, no existe pie de página, no hay palabras de Jesús en rojo. Es decir, todas aquellas adiciones que se le ha hecho al texto, las hemos eliminado en este programa, en este tipo de Biblia que queremos presentarles en esta mañana. Quiero recordarles que la palabra de Dios nunca se escribió con número de capítulos ni con número de versículos. El texto bíblico puro original siempre fue de corrido. En el siglo XIII, los llamados masoretas, que era una escuela rabínica muy importante, fueron los que empezaron a hacer ese tipo de divisiones en capítulos, en versículos, para mejor comprensión de ese tiempo. Y hoy lo usamos mucho. Cuando leemos la Biblia, decimos vamos a abrir el libro tal y vamos a leer el capítulo tal, desde el versículo tal hasta el versículo tal. Eso nos ha ayudado enormemente, enormemente, y nos va a seguir ayudando. Pero para el efecto de poder leer la palabra de Dios, no nos está ayudando. Entonces lo que hemos hecho es eliminar completamente todas estas adiciones al texto y dejarle al texto bíblico puro tal y como se dio haber estado siempre en los originales. Recuerde que los originales no se escribió en español. Los originales fueron escritos en hebreo bíblico, en griego bíblico y en arameo bíblico. Ese es otro de los problemas también, que la gente piensa que la Biblia llegó en español a nuestras manos. No, no, no. Tiene un proceso milenario de traducción bíblica. Y eso quizá algún momento podamos hablarlo más adelante, en otra presentación de traducción bíblica. Pero este Nuevo Testamento, que es todo un Nuevo Testamento, y usted le ve como un libro normal, aparentemente usted dice, no debería ser la Biblia, pero es un libro, no hay número de capítulos ni de versículos. Y la segunda cosa importantísima para este programa es que hemos puesto, en el caso del Nuevo Testamento, hemos colocado los libros por autores. Entonces, por ejemplo, Lucas, que es uno de los autores de la Biblia, escribió el Evangelio de Lucas y también escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces, en esta presentación del Nuevo Testamento, usted va a mirar la lectura de la Biblia desde Lucas. Sigue toda la historia de Dios, la historia de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección y todos aquellos milagros que el Señor lo hizo. Toda la lectura dinámica, completa, sin número de capítulos y versículos, y continúa leyendo Hechos de los Apóstoles y continúa leyendo toda la historia de la iglesia. Esto es maravilloso, porque una persona nueva, por ejemplo, que empieza a leer la Biblia, nosotros estamos aconsejando que lea Lucas y Hechos. Y no como antes nos decían, es que tienen que leer Juan. Juan es el Evangelio del Amor, tienen que leerlo. O Marcos, que es más sencillo. No, nuestra recomendación en este programa de experiencia bíblica en comunidad es leer Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Entonces, usted va a mirar también que las cartas del apóstol Pablo están colocadas de manera cronológica. Desde la primera carta que escribió el apóstol Pablo hasta la última. Y ahí viene preguntas que yo sé hacer a mis asistentes a mis seminarios, incluso les regalo Biblias, solamente para que usted conozca. Sábado pasado que estuve en Veracruz, yo hice unas preguntas acerca de y tenía una Biblia de estudio para obsequiar de la Nueva Versión Internacional a la persona que acierte en la respuesta. Y era muy sencilla la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo? Y la última carta. Entonces, habían 2,300 pastores y líderes de toda la República de México, y hice pasar a 3 pastores, y entonces dije, el que conteste bien estas 2 preguntas se lleva esta Biblia. La sorpresa para mí, y la sorpresa para los pastores, y la sorpresa para los miembros de la mesa directiva, es que no sabían
No sabían ni cuántas cartas, decían 15, decían 10, decían otros números, pero son 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y ninguno, por algún tiempo, no sabía cuál es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Si yo hiciera una pregunta ahí, como hizo Juan en este momento, tal vez hubiese sido muy lindo hacerlo, pero en ese momento todo el mundo dice Efesios. No, no es Efesios. Romanos, tampoco es Romanos. La primera carta que escribió el apóstol Pablo fue primera a los tesalonicenses. Y la última fue segunda de Timoteo. Entonces, las 13 cartas del apóstol Pablo están puestas de manera cronológica en este Nuevo Testamento, que cuando una persona sea nueva o que tenga muchos años en la iglesia, lee la palabra de Dios de esta forma, entiende el pensamiento de Pablo. Están los evangelios de Mateo y Marcos en el medio, y al final está el evangelio de Juan, las 3 cartas del apóstol Juan y el Apocalipsis escrito por Juan. Entonces están los 27 libros del Nuevo Testamento de esta manera, como los tengo yo aquí en este libro. Otra de las razones por las cuales la gente no lee la Biblia es porque también tiene una letra muy pequeña. Y por eso tenemos Biblias de bolsillo, Biblias de cartera, Biblias de letra grande, Biblias para jóvenes, para niños. Pero este proyecto de experiencia bíblica en comunidad tiene una letra excepcional. Yo me he quedado impresionado, altamente impresionado con esta letra. Es una letra que se lee, yo necesito lentes, obviamente, pero lo leo perfectamente. Es una nueva letra que ha sacado Editorial Vida para sus Biblias y está puesta en este formato. Hay 4 libros. Los 4 libros están de esa misma forma. Está los escritos, los profetas, la historia del pacto que va desde Génesis hasta Reyes y el Nuevo Testamento. Este es un proyecto de lectura de la palabra de Dios. Ahora, en este proyecto, ¿cómo funciona? Te voy a decir cómo lo hago, cómo funciona esto. Bueno, es muy fácil, muy sencillo. Es un tema de proponerse y es un tema de también hacer una promesa delante de Dios para poder hacerlo, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Número 1, este es un programa de lectura que en 8 semanas usted termina un libro. 8 semanas, 40 días. Usted simplemente va a leer páginas. Usted ya no va a leer porciones. Usted ya no va a leer capítulos. Usted va a leer páginas. 12 páginas por día por 5 días. Lo primero es entonces 8 semanas, 40 días de lectura. 12 páginas por día, los 5 días de la semana, dejamos el sábado y el domingo para la casa y para la familia y para la iglesia. Y tercero, hacemos una reunión entre semana para dialogar sobre las dudas y sobre las preguntas que se hicieron en la lectura. Entonces, lo que estamos haciendo en este proceso, en este programa, en este proyecto de lectura de la Biblia, es que eliminamos estos 3 problemas que tenemos. Leemos solo fragmentos, leemos fuera de contexto y leemos solos. Lo que vamos a hacer ahora es leer completo el texto de la historia, leemos páginas de la historia y nos reunimos para poder leerlo. Yo estoy muy feliz de esto porque esto nos permite incluso tener un diálogo entre familia, o un diálogo especial en el grupo de lectura, en la célula, en el grupo de hogar, donde sea, porque se ha diseñado, todo está diseñado para que las personas que sigan este proyecto tengan incluso un marcador bíblico, un recurso importante en donde están ahí todos los días que va a leer, y hay preguntas en la parte de atrás de un separador bíblico, hay preguntas en donde uno hace a las personas que están alrededor. Y esto lo puede hacer en su casa, esto lo puede hacer con sus amigos, esto lo puede hacer en la iglesia de hogar o donde sea, y preguntas abiertas, muy sencillas. Yo debo decir que en mi experiencia de lectura de la Biblia con mi familia ha sido impresionante. Nosotros empezamos la lectura de la Biblia de esta forma y de esta manera, y las preguntas eran que aparentemente yo como papá decía, pero si esas preguntas son elementales de escuela dominical.
y mis hijas, que son dos ya grandes, venían con esas preguntas. Y son preguntas que para mí, como pastor, decía, son muy elementales, pero mis hijas que han pasado todo el tiempo en la iglesia, que han ido a la iglesia todo el tiempo, a la escuela dominical y todo, yo me preguntaba, ¿qué realmente estuvieron aprendiendo? Y una de ellas me decía, papá, lo mejor que has hecho en este programa de lectura es que yo me haya enamorado de Cristo y me haya enamorado de la lectura de la Biblia. Pero hay algo negativo, me decía mi hija, y me decía, lo negativo es que siempre que nos mandaste tú a la iglesia y que estemos en escuela dominical, tú nunca nos propusiste a leer la Biblia en la casa. Eso me dolió. Eso sí me dolió. Y como pastor a veces nosotros damos todo afuera, damos todo a nuestros hermanos, pero menos a nuestra familia. Este programa de lectura ha venido a ser espectacular para la familia y para la iglesia. También lo único que usted va a necesitar, mi querido hermano, es 20 minutos. Ya, hay algunos tal vez dirán, es muy poco tiempo o es mucho tiempo. Yo siempre hago esto al público cuando estoy en presentaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Le gusta el soccer? Sí, todo el mundo. Ok, ¿cuánto tiempo le da? 2 horas. Bueno, ahora le queremos pedir que usted le dé 20 minutos a la lectura de la palabra de Dios todos los días. Si usted se levanta a las 8 de la mañana, pues levántese 7:30 y dele 20 minutos a la lectura de la palabra de Dios. Sea un mayordomo especial de la lectura de la Biblia. Haga que su familia lea la palabra de Dios. Haga que la iglesia se involucre en la palabra de Dios. Y esto me gustó mucho porque hemos hecho este proyecto y este programa y decenas y cientos de pastores de iglesias ya han hecho este ejercicio de lectura. Y me ha gustado mucho cuando un pastor me mandó unas fotografías y me mandó un testimonio diciendo, sabes que en estas 8 semanas de lectura de la Biblia, pusimos un letrero afuera de la iglesia. Y el letrero para que todo el mundo que pase por la iglesia lo vea y lo conozca. Y dice, aquí leemos la Biblia. Esa es la forma como estoy haciéndole. Y la gente se impresiona, gente que no es de iglesia, ha venido a la iglesia y dice, bueno, ¿cómo es que aquí se lee la Biblia? Y entonces empezamos a hacer esa inmersión de la palabra de Dios en la vida de estas personas, no solo de los miembros de la iglesia, sino de gente también de fuera de la iglesia. Y hay muchas formas creativas en las que uno puede hacer este programa de lectura de la Biblia. Pero es más que un club del libro, que un estudio bíblico. No es un estudio bíblico este programa. Esto es muy importante que lo sepamos. Esto es un proyecto de lectura de la palabra de Dios. Pero la Sociedad Bíblica Internacional quiere hacerles un regalo, perdón a Juan y a los organizadores de esta conferencia, pero yo quiero hacerles un regalo a todos los que están escuchando esta conferencia. Y usted puede tener este Nuevo Testamento en una aplicación ya llamada EBC Bíblica. Usted la puede bajar en iTunes o en Android y lo puede tener en su celular. De hecho, yo lo tengo en mi celular y es lo que venía escuchando ahora cuando venía desde Miami hasta Orlando. Todo el texto del Nuevo Testamento, día por día. Y usted lo puede escuchar, hay videos y hay otras cosas importantes en esa aplicación. La primera semana es gratis y luego le va a pedir que haga un costo de $1 para, no sé cómo es en moneda en otros países, pero es $1 y usted lo paga una sola vez y automáticamente le abre el programa. Yo quisiera ahora, ya casi por terminar la conferencia, que usted pueda mirar un video. Y este video es importante porque este video resume todo lo que hemos quizás hablado en esta mañana. Y este video está disponible, yo sé que Juan lo va a dar para que usted lo tenga acceso y la cantidad de recursos impresionante que tiene este programa. Son unos recursos enormes para los pastores y para los líderes. Por ejemplo, hay sermones, hay guías de lectura. Hay una cantidad de recursos muy grandes que tiene este programa y sin duda Juan los va a obsequiar y los va a dar a muchos de los que están aquí y a los que nos verán en el futuro. Pero yo también puse mi grano de arena para poder obsequiar algo
y Juan lo va a dar, y es un libro muy lindo que se llama Fidelidad e Integridad. Es un libro que habla mucho acerca del texto de la Nueva Versión Internacional, que es un texto digno, un texto confiable, un texto directo de los originales, y todas las preguntas que usted tenga en relación a la Nueva Versión Internacional, en ese libro lo va a encontrar. Se llama Fidelidad e Integridad. Creo que Juan lo va a dar un PDF ahora también. Pero antes, me gustaría que puedan ver este video. Juan, si tú lo puedes mandar, no sé si desde aquí yo lo mando, lo mandas tú, pero me encantaría. Yo lo voy a mandar, y les recuerdo nada más que no se vayan, porque antes de terminar hoy también voy a regalar libros de la Biblia a personas que están asistiendo hoy, así que no se vayan. Vamos a hablar de muchas preguntas, están preguntando dónde conseguir los libros de la Biblia, recursos, pero primero vamos a pasar este video. Muy bien. No lo escuchamos, hermano Enrique, creo que está con... ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Lo que decía es que este video ha recorrido América Latina, es un video que está puesto en todas las lenguas del mundo, y cada vez que hay una presentación los pastores lo piden. Entiendo que tú lo vas a mandar, Juan, a todos si quieren, y aparte de eso varios recursos también. Yo, para terminar mi presentación, al final está mi mail, mi número de teléfono,
Si alguno de ustedes quisiera escribirme o quisiera hacerme otras preguntas extra conferencia, estamos para servirle. Así que, Juan, tienes ahí tu tiempo especial para poder decir toda la información que tengas. Si hay alguna pregunta que yo tengo que contestarla con mucho gusto. Así es. No se vaya, quédese ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Primero quiero compartir los recursos que el hermano Enrique ha estado mencionando para que todos ustedes sepan dónde conseguirlos. Y en unos minutos vamos a hacer preguntas. Entonces, si pueden mandar preguntas por chat, unos minutos nada más, vamos a contestarlas con el hermano Enrique. Pero primero que nada, déjenme compartirles aquí mi escritorio. Muy bien. Y creo, no sé si pueden todos ver ahí. Hermano Enrique, usted me puede hacer de conejillo de Indias. Perfectamente. Sí, ¿Lo ve bien? Perfecto. Ok. Esta es la página web experiencia-biblica.com. Ok. Experiencia-biblica.com. De hecho, les voy a mandar experiencia-biblica.com. Un mensaje a todos ustedes. Los recursos que mencionó el hermano Enrique ya están disponibles aquí en PDF dentro de la plataforma. Uno de los recursos que le vamos a dar se los voy a mostrar aquí, pero todo lo que estamos entregando también está disponible por medio de esta página web, experiencia-biblica.com, que es la página de la experiencia bíblica en comunidad. Entonces aquí ustedes van a ver ese video que acabamos de ver y también una explicación acerca de la campaña, lo que el hermano Enrique acababa de mencionar. Lea lo grande, lea diferente, lea en comunidad, es lo que estamos hablando. Yo lo que siempre digo es, si alguien le dice que no se puede leer esto, pregúntele si leyó Twilight, si es un millennial, ¿no? Twilight es la serie esa de vampiros, que los libros eran el doble de grueso que esto, y parece que todo el mundo la leyó en el principio de los 2000. Así que tenemos que leer la Biblia. Si podemos leer novelas más gruesas que estos libros, podemos leer la Biblia. Pero quiero enseñarles aquí en la página experiencia-biblica.com todos los recursos que tenemos. Primero que nada, tenemos lo que le llamamos la guía de inicio. Guía de inicio. Entonces, ustedes accesan aquí, experiencia-biblica.com, y descargan la guía de inicio. Esta guía de inicio es un documento de 4 páginas que usted puede imprimir y tenerlo como guía de cómo realizar la campaña Experiencia Bíblica en su iglesia. Lleva paso por paso. Paso 1 es orar y planificar. Le damos sugerencias de cómo planificar la campaña. El paso 2 es leer y explorar. Tiene que ver con cada uno de los líderes que van a participar en la campaña, que lean los libros de la Biblia y que se familiaricen con el producto. También ustedes pueden, con los libros, perdón. También ustedes pueden descargar en esta plataforma también muestras gratis de cada uno de estos 4 libros. El paso 3 es determinar, que tiene que ver con qué va a leer, cuándo lo va a leer, en qué tiempo lo va a leer. Y después, el más importante, que es incluir a toda la iglesia con los diferentes recursos. Además de estos 4 libros, tenemos muchísimos recursos en esta página web gratuitos. Entonces aquí, ahorita se los voy a mostrar, pero aquí ustedes pueden ver para cada segmento de la iglesia, los adultos, aquí les sugerimos cómo incluirlos, los jóvenes, cómo incluirlos, los niños, cómo incluirlos, toda la congregación. Les explicamos cómo preparar a su congregación y cómo incluirlos en esta serie. El único recurso que usted debe invertir como iglesia es en estos libros, en la serie de los libros de la Biblia, y le vamos a comentar cómo los pueden conseguir en su país. Pero sigamos aquí con lo que son los recursos. Tenemos recursos gratuitos, además de la guía de inicio, señaladores, sermones, afiches y muchos materiales. Entonces, lo que usted va a hacer es aquí ingresar su nombre, su apellido, va a seleccionar su rol ministerial, voy a decir líder yo aquí, va a seleccionar su país, voy a decir Argentina, va a poner su email, va a verificar que no es un robot y le va a dar clic en enviar. Al hacer eso en esta página,
va a accesar a la plataforma donde puede descargar todos los recursos. Y quiero rápidamente mostrarles los diferentes recursos. Tenemos señaladores con el plan de lectura para cada uno de los 4 libros. Entonces, si usted hace clic en el señalador que dice Historia del Pacto, que es el libro número 1, ahí usted puede ver estos señaladores. Estos son señaladores que usted puede imprimir. Esto no es algo que le estamos queriendo vender, es algo que usted puede imprimir en su impresora en tamaño carta y son a 2 lados, los puede recortar. De un lado tienen el plan de lectura, cada uno, entonces en esta página hay 4. Ustedes pueden ver ahí, semana 1, día 1, lo que tiene que leer, páginas 1 a la 17. Día 2, páginas 18 a la 37. Y así atraviesa todo el libro, la lectura completa de todo el libro. Y en el otro lado, lo que tenemos son preguntas para la conversación. Cuando usted se reúne con personas de su iglesia, de su familia, amigos, en la semana para discutir lo que han estado leyendo, use estas preguntas como guía para llevar adelante la conversación. Estos señaladores, como les digo, están disponibles aquí. Un recurso importantísimo son los sermones. Esto es para que toda la iglesia pueda estar involucrada en este plan de lectura y leer juntos la Biblia. Entonces voy a hacer también clic, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, lo que van a tener aquí es un acceso a un documento en Microsoft Word que cualquiera puede editar. No es que le estamos diciendo predique este sermón. Usted puede usar esto, pastor, o puede su pastor utilizarlo como una base para acompañar la lectura de esa semana. Entonces, en un documento de Word, usted puede descargar los 8 sermones. Pueden ver ahí que tienen prácticas, aplicaciones, y lo que es básicamente es un bosquejo. Es un bosquejo que después su pastor, o si usted es pastor, va a poder llenar, va a poder adaptar, pero le damos una guía semana por semana para poder involucrar a toda la iglesia. Imagínense, pastor, son 4 libros, 8 sermones de cada libro que usted puede tener ahí para atravesar toda la serie, los 4 libros y toda la Biblia completa a su propio ritmo. Esos mismos sermones se puede adaptar los bosquejos, se puede adaptar los contenidos para dar clases de niños, para dar clases de jóvenes. Sus líderes lo pueden utilizar como base. Entonces, todo el material ya está disponible. También tenemos material promocional. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño anuncio para boletín, que ya lo tenemos hecho en A2 por página tamaño carta, que usted lo puede imprimir también. Ahí explica qué es lo que va a hacer la iglesia en esta campaña de la experiencia bíblica en comunidad. Nuestro deseo como editorial, como les decía al principio, es darles recursos para edificar el reino de Dios, para edificar a la iglesia. Entonces no se olvide experiencia-biblica.com. El otro recurso que está aquí es la muestra gratis de cada uno de estos 4 libros. Hoy, aquí como parte del seminario web, tenemos cargado ya la muestra gratis del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué me refiero con una muestra gratis? Eso es un PDF. Entonces voy a hacer clic aquí en el del Nuevo Testamento. Para no hace falta suscribirse ni nada, es solo hacer clic. Tenemos 47 páginas en este PDF, donde ahí pueden ver la portada, donde dice muestra gratis, prohibida su venta, la información. Y aquí tenemos contenidos. Esas son páginas preliminares que hablan acerca de la campaña, el programa, diferentes cosas. Ustedes pueden ver ahí. Esto es muy importante, muy interesante. Y después, una introducción al Nuevo Testamento. Cada libro de los 4 libros tiene su introducción. Y después sí ya nos vamos a meter directamente en lo que es la presentación de Lucas Hechos, que estaba mencionando el hermano Enrique, y el texto bíblico. Ahí pueden verlo. Entonces, esto es a tamaño real. Si usted esto lo imprime en su casa, el tamaño va a ser el mismo. Es el mismo tamaño de los libros que usted puede conseguir en su librería cristiana local o en su tienda en línea favorita. Entonces, pueden ver aquí las primeras páginas de Lucas Hechos y pueden leerlo. Muy bien. Y así como ese que les acabo de mostrar, tenemos la muestra de cada uno de los 4 libros. Y también es muy importante resaltar que para conveniencia estamos ofreciendo en este formato que son los 4 libros juntos. Entonces también ustedes los pueden conseguir juntos, empacados de esta forma, los 4 libros para comprarlos de una sola vez, todos juntitos.
Entonces, esa es la página web. Lo que tenemos ahí ya, muchos han estado preguntando dónde los puedo adquirir. Cada uno de los libros, o lo que es el pack de 4 libros, si usted está en los Estados Unidos, nada más hace clic, comprar Estados Unidos, y ahí tiene links a tiendas en línea donde conseguir el pack de los 4 libros. Y también, si usted está en otro país, puede hacer clic ahí, y ahí le va a dar la lista de todos los países, y usted puede hacer clic en su país. Por ejemplo, vamos a hacer clic en Costa Rica, y ahí muestra qué librerías, qué distribuidores tienen los libros de la Biblia en Costa Rica. Internacionalmente, a veces no son lo mismo los tiempos. Estos libros estamos publicándolos en este mes de enero, y no siempre en todos los países llegan a la misma hora, por cuestión de barcos y aduanas y todo lo demás. Entonces, si su librería cristiana local en su país, si usted está fuera de los Estados Unidos, no tiene los libros de la Biblia todavía, sí es importante que usted llame con el número que puede ver ahí en nuestra página web, y les pregunte para que ellos sepan que los tienen que tener, y les pueden dar la fecha a partir de cuánto los van a tener, de cuándo los van a tener disponibles. Muy bien. Antes de regalar algunos de estos libros de la Biblia para que sean de bendición para ustedes, me gustaría rápidamente tomar tal vez unas 3 preguntas, hermano Enrique. Con mucho gusto. Entonces voy a ver aquí en la plataforma de preguntas que tengo. Hay una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia, y como lo tengo usted aquí, es una pregunta que por lo general contesto yo, contesta el hermano David Coyotel, que muchas veces nos acompaña. Pero ¿quién mejor que una persona de la Ciudad Bíblica Internacional para contestar esta pregunta? Yo sé que puede ser una pregunta que tal vez es un día completo de seminario, pero tratemos de contestarla brevemente. La pregunta que hacen muchas veces es, ¿por qué algunas traducciones bíblicas, como la NBI, algunos versículos no están? Esa pregunta la hace muchas veces las personas en los seminarios web. Bueno, la respuesta, por supuesto, amerita un tiempo adicional, pero la mejor respuesta que yo le puedo dar es que cada traducción de la Biblia fue hecha en el momento en donde los autores o los traductores de la Biblia lo hicieron. Yo hablaba en mi presentación de que hay 3 escuelas de traducción, y cada una de esas escuelas de traducción, por ejemplo, la muy amada Reina Valera, 1562, Casiodoro de Reina, hizo la primera traducción al español y utilizó apenas algunos manuscritos bíblicos para su traducción. Y en esa base textual se pudo hacer todo un trabajo de traducción bíblica que es hasta hoy día. La nueva versión internacional utiliza los nuevos adelantos de los descubrimientos bíblicos que se efectuaron a partir de 1947 con los rollos del Mar Muerto o las cuevas de Qumran, donde aparecieron más de 5.800 manuscritos bíblicos y extrabíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento, es decir, todo un mundo muy grande de traducción bíblica que empezó desde ese momento. La nueva versión internacional utiliza esos elementos, esos descubrimientos de rollos, en donde los rollos son muy antiguos a los que tenía Casiodoro de Reina en su época. Por ejemplo, Casiodoro de Reina tenía apenas una docena de manuscritos, y muchos de ellos tardíos, cerca del siglo XIII después de Cristo. En cambio, los rollos y los manuscritos que encontramos en el Mar Muerto se asemejan mucho más a los autores bíblicos. Por ejemplo, tenemos un manuscrito del Evangelio de Juan llamado Papiro 52 de Reiland, que es el autor de este papiro, o quien encontró el papiro, en donde nos asemeja mucho más al autor bíblico, a la carta bíblica o al apóstol Juan. Ese manuscrito bíblico es del año 125 después de Cristo, más o menos 25 años después de la muerte de Juan. Es decir, lo que encontramos son textos mucho más antiguos, en donde los biblistas pueden tener mucha mayor información para poder hacer una traducción. Ahora, ¿por qué hay textos e incluso versículos que la gente piensa y dice que ha salido de la Biblia o de la nueva versión internacional? Primero hay que entender que la Biblia no fue escrita por ni número de capítulos ni número de versículos.
Entonces, desde esa óptica no hemos desaparecido nada. Pero lo que sí se ha hecho es actualizar el texto. Entonces, al actualizar el texto bíblico, muchas frases y muchas palabras tienen que salir del texto con otras frases. Y aquí ahí viene todo un estudio de traducción bíblica y de crítica textual, que siempre lo hacemos y lo presentamos a los pastores y los líderes. Pero al final de la Biblia, si usted va a la Nueva Versión Internacional, cuando usted ve un texto que quizás no está en su Biblia, donde usted ha leído, y usted va al final de la página, ahí va a haber una explicación en el pie de página o una nota en el pie de página donde dice, este texto nunca estuvo en los manuscritos originales de la Biblia y por esa razón han sido eliminados. Ahora, usted me dirá, ¿por qué están puestos en otra traducción? Bueno, hay que investigarlo y tiene una razón de estar ahí, no es que no está, pero como he dicho, una traducción de la Biblia no se puede comparar con otra traducción de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar una traducción de 1562 con la Nueva Versión Internacional, no hay punto de comparación. El texto bíblico es totalmente diferente. Y lo importante es que es una traducción de la Biblia, es una traducción desde los originales, es una traducción del original hebreo, arameo y hebreo bíblico. Los expertos que hicieron esto, todos ellos cristianos evangélicos expertos, conocen las lenguas bíblicas. Entonces, ahí lo que puedo decir es que no hemos sacado capítulos ni versículos ni nada por el estilo, sino lo que hemos hecho es actualizar el texto para que la gente el día de hoy pueda entender mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, es así muy rápido, nada más. La Biblia está llena de modismos bíblicos, modismos hebraicos, así como nosotros tenemos modismos en cada país y cosas que tenemos. Si nosotros traducimos los modismos literalmente, no vamos a entender. Pero lo que tenemos que hacer es darle un sentido al modismo para que la gente pueda entender. Por ejemplo, Hebreos 12:20. Hebreos 12:20 es clásico. Las ascuas de fuego. ¿Qué son las ascuas de fuego? Entonces, las ascuas de fuego es un modismo hebraico que tiene que ser o traducido literalmente como ascuas de fuego o resolver el modismo, que en este caso es caer la cara de vergüenza a la persona. Eso es lo que quiere decir las ascuas de fuego. Entonces, si usted ve el texto en una versión literal tradicional, en una versión moderna, pero del pensamiento, o la nueva versión internacional, usted se va a dar cuenta de cómo el lenguaje ha cambiado, porque el lenguaje es vivo, el lenguaje es todo el tiempo, el lenguaje se renueva. Palabras que antes decíamos ya no las decimos ahora. Por eso decía que una traducción de la Biblia, necesitamos por lo menos cada 40 años una traducción de la Biblia. Eso podría decir en términos generales. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que es una pregunta, es largo y tendida la respuesta. Una más, vamos a hacer nada más. Preguntan, también creo una pregunta importante que la hacen muy frecuentemente en los seminarios web. ¿Cuál es la mejor traducción bíblica para leer? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo tengo mi traducción bíblica preferida, pero cada vez que me preguntan en cualquier parte del continente cuál es la mejor traducción de la Biblia, yo lo único que puedo decir, la mejor traducción de la Biblia es la que usted lee. Esa es la mejor traducción de la Biblia. No es la que yo leo ni la que lee Juan, es la que usted lee. Esa es la mejor traducción, porque usted ya está familiarizado con ese texto, pero lo que sí quiero recomendar, y esto es muy importante para todos, sean maestros, sean pastores o sean estudiantes de la palabra, nunca entreguen ni la predicación, ni el estudio, ni la enseñanza a una sola versión de la Biblia. Busque otras versiones, porque esas les van a ayudar a aclarar el texto y le va a ayudar a usted a entender mejor la palabra de Dios. Entonces, cosas como que no entendió en una traducción de la Biblia, use otra traducción de la Biblia y va a ver que va a entender mejor. Entonces, la mejor versión de la Biblia es la que usted use. Yo por lo menos, por lo pronto, utilizo la nueva versión internacional, así que esa es mi traducción preferida. Muy bien, muchas gracias, Pastor Enrique. Vamos a regalar, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero regalar la serie completa de los libros de la Biblia, pero voy a hacer 4 preguntas. El primero en contestar cada pregunta se va a llevar un libro, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer por el chat. Empecemos con el primer tomo, que es la historia del pacto, Génesis hasta Reyes, la historia del pacto. Van a tener que completar la frase.
Dice, el Señor, esto es en el libro de Éxodo, entonces el primero en completar la palabra que hace falta por el chat, le voy a pedir que me mande su información y le voy a mandar esto por correo donde quiera que usted esté. Dice así, en Éxodo, el Señor habló con Moisés y le dijo, haz un de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo en la tienda de reunión y el altar. A ver, uy, señor, es el problema cuando hay cientos de personas conectadas. Es un Vamos problema. a ver, Es un problema. vamos a ver quién llegó hasta ahora. No estoy viendo. Necesito la palabra que está en la nueva versión internacional. Hasta ahora nadie la ha respondido. Haz un de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deberán lavarse Aarón y sus hijos las manos. A ver si alguien ahora con esa última pista lo puede contestar. Aquí está la primera persona. Jonathan Azcárraga. Lava manos. Lava manos es la palabra. Entonces, Jonathan Azcárraga, te estoy enviando mi dirección de correo electrónico por el chat. Y lo que te voy a pedir es que me envíes un email con tus datos de contacto. Necesito tu dirección postal completa, tu email y tu número de teléfono para poder hacerte el envío internacional de este mismo lo voy a empacar ahora mismo y te lo envío. Ok, vamos con una nueva pregunta. A ver. Muy bien. Este es del segundo libro, de los 4 tomos, es los profetas. Los profetas desde Jonás hasta Malaquías. La pregunta es esta. Voy a empezar a leer el puro principio de un libro en esta parte de la Biblia y el primero en decirme qué libro es, recibe este, ¿ok? A ver. Dice así. En el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años. ¿Puedo participar? Las respuestas. Aquí ya tenemos un ganador. Muy bien. Es Ezequiel. Ezequiel, el libro de Ezequiel, pueden verlo ahí. Ezequiel. Es la letra Comfort Print, así que la pueden ver bien aún en el video. Muy bien, Ezequiel, el ganador es Cristian David Ospina Caicedo. Le mando, Cristian, te mando mi dirección de email, por favor, igualmente envíame tu información de contacto para enviarte este premio. Muy bien, vamos con el tercer libro. Este es Los Escritos, Salmos hasta Daniel. Muy bien. Esta es muy fácil, así que hay que ver bien quién responde primero, porque esta fue la más fácil de todas. También tienen que llenar aquí en la palabra del libro. Bueno, no les voy a decir de qué libro es. Esta persona tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías, ahí, esto era más velocidad de pipeo que otra cosa, ¿no? Miriam Chávez, te voy a enviar este libro, cortesía de nuestra editorial. Miriam Chávez, te estoy mandando mi dirección de correo electrónico y muchísimos contestaron bien, muchos. Miriam, ahí te va mi email para que me envíes tu información. Muy bien, y vamos con el último, de ese del que estuvo hablando el hermano Enrique hoy. Y vamos con una última pregunta. Este lo saqué, de hecho, Enrique, de la presentación a este libro. Ojalá que no se haya visto ahí. Este último es el Nuevo Testamento. Lo saqué de la presentación, porque cada libro tiene una presentación que explica de qué se trata el libro. Entonces, ¿de qué libro estamos hablando? El primero en responder. Dice así parte de la explicación acerca de este libro. Ya algunos están respondiendo de antemano a ver si... No hagan trampa. Oigan, no hagan trampa, ¿cómo no he dicho nada todavía? Ay, muy bien, no hagan trampa. Dice así la descripción, parte de la descripción de este libro dice:
La nota dominante de esta carta es la alegría. A pesar de que Pablo está preso y de que él y sus amigos se enfrentan a una fuerte oposición, él se regocija. ¿Qué carta es? Ah, muy bueno, Filipenses. Filipenses. Pueden verlo ahí, Filipenses. Y la persona que contestó es Yamir Osvaldo López Bustos. Bueno, no sé si es Osvaldo o Oswaldo, porque es con W. Yamir Osvaldo, te envío mi dirección de correo electrónico. Por favor, envíame tus datos y con gusto te vamos a estar enviando este libro del Nuevo Testamento. Entonces, una vez más para recordarles, muchas gracias por este tiempo. Vamos a estar haciendo nuevos seminarios web. De hecho, tenemos planes de hacer un par de seminarios web más rodeando el tema de la lectura bíblica con otros invitados. También en los próximos meses tenemos una nueva Biblia de estudio conocida como la Biblia Jesús, la cual es muy, pero muy interesante. Los invito también a visitar biblia-jesus.com. Mucho para hablar de esa Biblia y otros recursos que tenemos en nuestra editorial para conocer más la Biblia, para enamorarse un poquito más de la palabra de Dios. Así que consigan los libros de la Biblia, ya sea el pack de 4, los libros individuales, en su librería cristiana local, en la tienda en línea favorita. Visiten experiencia-biblica.com para más información y descargar todos los recursos que tenemos disponibles gratuitos, cortesía de nuestra editorial, para que usted pueda implementar la campaña. Y como siempre, nuestro deseo es que usted pueda leer más la Biblia en su iglesia, leer más la Biblia en su familia y seguir creciendo en su camino de fe con el Señor Jesús. Hermano Enrique, muchas gracias. Le dejo dar un saludo final a las personas que han estado con nosotros. Para mí un placer muy, muy especial. Quizás tú le puedes mandar a la gente mi email. Es muy sencillo, es enrique.valdeon@biblica.com y pueden escribirme. Si hay más preguntas, podemos contestar todo lo que sea. Lo importante es que la vamos a contestar personalmente, no va a contestar un robot, tal vez, pero... Y agradecer a Biblias, obviamente, de Harper, quien nos ha permitido estar acá. Estamos para servir y siempre con el anhelo y deseo de que leamos la palabra de Dios. Enrique.valdeon@biblica.com, ¿correcto? Ahí lo estoy enviando y también les envío experiencia-biblica.com. Igualmente todos van a recibir el video y en ese email con el link al video les mandamos toda esta información nuevamente y todos los documentos. Así que gracias, hermano Enrique, gracias a todos, bendiciones y nos vemos próximamente. Amén.